Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y les doy la mejor de la bienvenida. Hemos retomado, ¿verdad?, estos tiempos, los días jueves, donde juntos aprendemos una palabra que bendice a nuestra vida. Le invitamos, por favor, a que usted pueda prepararse, disponer su corazón. Hoy aquí en Pinotepa es un día de lluvia, una tarde de lluvia, donde, mire, se presta el clima para no solo escuchar la palabra, sino prepararnos un cafecito o un atolito, alguna bebida caliente. A algunos les gusta el té. Bueno, lo que usted guste ahí, prepárese, por favor, y comparta, ¿verdad? Envíele a alguien el enlace de este video para que podamos bendecir a todas las personas que escuchen. El día de hoy tenemos un tema que tenemos la convicción que va a bendecir nuestra vida. Mira, ahí tenemos un error de dedo, ¿verdad? Queremos hablar sobre avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida. Así que creo que es muy bueno, de verdad, mientras vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta cómo muchas ocasiones pensamos que al estar en la iglesia y estar continuamente sirviendo en diferentes actividades, ministrando cada día, podemos pensar que el fuego está encendido y no es así. De eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. Y para hablar de este tema me acompaña el matrimonio Rivero Galeana, quienes son también los ancianos de nuestra iglesia, ancianos de ministerio y de edad también. Hermanos, No, todavía bienvenidos. me faltan 10 años. Así 10 es años. que para que me den mi apoyo. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que visualicen este video. Le pedimos un favor, dele me gusta y compártalo con sus contactos. Haciendo esto, pues hacemos viral este video y sobre todo en estos últimos tiempos necesitamos buenas nuevas. Amén. Pues bienvenidos a todos y les invito a que puedan ver completo el video, que no se pierdan ningún minuto de la transmisión y igual les invito a que puedan compartir este mensaje. Así es. Hay una base bíblica, ¿verdad? Un pasaje muy conocido por la mayoría de los cristianos que está en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Quisiera leerlo para que basados en esto podamos comenzar a conversar sobre lo que dice el apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales, uno muy joven que está comenzando la obra de ser pastor. Es un pastor muy joven y dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como les decía hace un momento, ¿verdad? En el contexto de este verso que leemos, el apóstol Pablo está aconsejando, ¿verdad? Un pastor muy, muy joven, que probablemente él en su personalidad era muy tímido. Y esta timidez es la que lo llevaba a no estar avivando el fuego de lo que Dios, ¿verdad?, había puesto en él. Le dice que no tenga temor, le dice que avive el fuego del ministerio que Dios le ha encomendado. Le dice también que sea valiente y que no tenga temor de la oposición. Esta es una de las cosas que creo que nadie nos prepara, ¿verdad? Cuando vamos a comenzar a servir al Señor. Pensamos que nuestra vida va a empezar a ser usada para algo muy bueno, muy genial, y que vamos a tener como que el apoyo, ¿verdad? Y el like o el me gusta de todas las personas. Y oh, sorpresa, la primera oposición a veces no la encontramos en las tinieblas, sino que en los propios hermanos. De eso les hablaba este lunes en la reunión de liderazgo. Sí, lo que usted dice, ¿no? Pensamos que, no, bueno, más bien la obra de Dios es para bien y para beneficio de las personas, de la humanidad, para todo aquel que escucha las buenas noticias, el Evangelio de Dios. Amén. Y definitivamente Dios nos va a usar de acuerdo a las características, al temperamento, a la forma que nosotros tengamos, pero también Dios tiene que hacer una obra en nosotros de restauración.
Y sí, si bien es cierto, va a haber oposición siempre, ¿no? A veces pensamos que, ay, soy cristiano y conozco de Cristo y le voy a hablar a las personas y todos me van a aceptar o todos me van a querer escuchar y le voy a caer bien a todo el mundo porque soy una buena persona, porque no le hago mal a nadie, ¿no? Sí. Pero al contrario, ¿no? Nos encontramos con esa oposición y algo que debemos tener en cuenta y tener en mente es que no debemos achicarnos o hacernos sentir menos cuando alguien nos rechace, cuando alguien no nos acepte por predicar a Jesús, por vivir una vida agradándole a Dios y que sí o sí eso es una realidad, es algo de lo que no nos vamos a salvar, pero hay algo que dice la palabra. No, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Así como cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que ellos querían tener un rey, ¿no? Y le dice Dios a Samuel, ¿sabes qué? Pues escucha todas las palabras del pueblo, lo que ellos dicen, y si quieren rey, pues van a tener un rey, ¿no? No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Entonces, algo que yo siempre recuerdo cuando tengo la oportunidad, o cuando comparto, cuando invito a alguien. Anteriormente, al principio, sí me achicopalaba y decía, ay, no me aceptaron la invitación, o ay, no me quisieron escuchar. Pero recuerdo esta palabra, ¿no? Dice el Señor, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, ¿no? Y uno empieza a entender que, bueno, uno habla y uno dice acerca de Cristo, pero es una decisión personal el recibir o no el regalo de salvación. Amén. Fíjense que algo que leía sobre esto, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención, es que hay un comentario bíblico que dice que cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo que avive el fuego, ¿verdad? Es que muchas veces le decía, tú vas a encender un fuego para llamar a unos que estén cerca y que sean beneficiados de ese fuego. Pero al llegar ellos, en lugar de recibir lo que tú has preparado para ellos, dice, te comenzarán a juzgar, te comenzarán a atacar y te comenzarán a hacer dudar. Por eso le dice el apóstol Pablo, recuerda que tu ministerio, ¿verdad? Depende de Dios, de tu relación con Él, y los que confiamos somos los que te impusimos las manos. Y en la vida cristiana así pasa, ¿no? Tenemos que tener nosotros cuidado de eso, de a quién andamos escuchando. No, hace un momento lo comentábamos y lo he dicho en algunas ocasiones. Yo creo que los cristianos tendríamos que tener cuidado de qué cosas consumimos internet. Todos esos canales de YouTube o páginas que se dedican solo a estar compartiendo, ¿verdad? Noticias o imágenes o videos de cosas que ni tienen la realidad, donde están atacando otras iglesias, atacando otros pastores. Yo creo que son cizañas usadas por el diablo para estar cargando el alma de los cristianos. Entonces, muchas personas, ¿verdad? A veces dejan sus ministerios por un mal comentario de alguien que solo se acercó al fuego, ¿verdad? No le trajo ningún leño, no le trajo ningún madero, no le ayudó en nada, simple y sencillamente le dejó un punto de vista, una cizaña le sembró, le dejó un comentario de duda, de incredulidad, y no supo el daño o el mal que le hizo, ¿verdad? Y bueno, pues Dios nos libre el día que tengamos que entregar cuentas de todo eso, ¿no? De cómo estamos utilizando el don y el ministerio que Dios nos ha dado. Sí, debemos de recordar, así como lo dijo usted y así como lo hemos leído, que nosotros hemos recibido estos regalos de Dios y que nosotros somos los responsables para dar buenas cuentas. Usted Amén. hace algunas semanas nos hablaba de la administración que nosotros tenemos como líderes, como creyentes de nuestra vida, y que en algún momento en el Bimá de Cristo vamos a dar cuenta de ello. Pero esto no es, como bien lo recalcó usted, tener miedo o temor de decir, bueno, pues, ¿qué hago, Señor? O estar en ansiedad, sino precisamente en la intimidad con Dios. Por eso los primeros discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, porque nosotros debemos, antes de que comiences tú cada día, tú te retiras a orar y cuando tú vuelves, me imagino que decían, algo le pasó porque viene, como dicen los americanos, on fire, encendido. O sea, enséñanos de dónde proviene esto que tú proyectas y que aunque vengan los fariseos, que eran otros,
igual como los de ahorita, que me imagino preparaban celadas, preparaban estrategias, todos ahí en conjunto para poder atraparlo a él. Y él, teniendo ya la dirección del Espíritu Santo en un santiamén, los dejaba boquiabiertos. Y entonces nosotros debemos entender que no todo es miel sobre hojuelas. La vida cristiana no es así. Vamos a recibir persecuciones, sobre todo ahora en redes sociales. No dejan títere con cabeza. Entonces, tener un corazón de chocolate que sale el sol y ya nos derretimos, pues no nos conviene, sobre todo a la obra de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, pues el pastor hacía todo, pero gloria a Dios que ahora se ha entendido que se necesitan, como usted nos ha dicho, ungidos, no un ungido. Se necesitan ungidos del poder de Dios para poder transformar lo que nos corresponde este mundo. En el fuego, en el altar, perdón, de Dios siempre hay fuego, ¿verdad? Siempre. Y cada vez que nos acercamos ahí, Dios enciende algo en el corazón de nosotros. Pero ahora depende de cada creyente mantener ese fuego. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, tú manténlo, ¿verdad? Porque Dios te enciende, pero mantener el fuego es una responsabilidad de cada uno. ¿Y de qué depende eso? De nuestra relación con Dios. Entonces, entendamos esta parte, ¿verdad? A veces cuesta mucho. ¿Por qué? Porque se enseñó esta manera equivocada en el cristianismo de que el pastor se debe relacionar de manera personal con las ovejas. Yo creo que no es así, ¿verdad? Yo creo que el pastor debe siempre servir a las ovejas y se debe relacionar en esta relación que hay, ¿verdad? De paternidad, de cuidado, de proveer alimento, en toda esta parte. Nosotros tenemos que tener claro eso. Pero cuando alguien llega a la iglesia y comienza a servir, pues piensa eso, que todos los hermanos están, ¿verdad?, obligados a sobarle la cabecita, la espalda cuando se sienta mal, a hablarle bonito, ¿verdad?, a decirle palabras dulcecitas. Y cuando no se encuentra con eso, empieza a dejar de relacionarse con Dios, empieza a poner su mirada en los cristianos, en las iglesias, empieza a señalar y a juzgar y automáticamente su fuego empieza a apagarse. Y creo que es responsabilidad de cada uno mantener el fuego que recibió en el altar. Recuerdo en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, ¿no? Dice que fue como una llama de fuego que se posó sobre ellos, ¿no? Y estaban recibiendo en ese momento el poder del Espíritu Santo, ¿no? Nuestra relación con Dios es de vital importancia y todo cristiano, ¿no? Si no se está relacionando con Dios, se está relacionando con algo o con alguien más. Algunos pueden decir o pensar, es que ya no tengo, ya no siento el mismo deseo de antes de orar, de adorar, de asistir a la iglesia, de ir a mi reunión de hogar, a la célula, lo que sea. Pero eso no empieza de un día para otro, ¿no? De que una noche bien encendido en el fuego de Dios me dormí y al otro día desperté y al otro día resulta que ya no quiero nada con Dios, ¿no? Fue algo que se fue gestando paulatinamente, paso a paso, día a día. Y vuelvo a recalcar esto, es que si no te estás relacionando con Dios, te estás relacionando con algo más, ¿no? Llámese actualmente redes sociales, llámese pecado, escuchando palabras o comentarios de personas que están influyendo en tu vida a lo mejor, ¿no? Y eso sí o sí va a tener un impacto en que ya una persona, un cristiano, ¿no? Ya no sienta ese deseo de decir que no quiero orar, no quiero escuchar alabanzas, como que ya me están gustando otro tipo de canciones o quiero regresar y quiero escuchar lo que antes me ministraba, ¿no? Las canciones que antes escuchaba, pero no fue en un pestañear de ojos, fue algo que estuvo ahí y que dio paso a que alguien pueda estar hoy con un fuego apagado en su corazón. Yo creo que necesitamos madurar a esa manera de pensar. Cuando un creyente es nuevo, ¿verdad? O un creyente es un bebé espiritual, entonces él piensa que el fuego de Dios depende, insisto, de todo o de todas las personas, hasta de su relación con el pastor, y no es así. El fuego de Dios dependerá siempre solamente de Dios.
el día de ayer fue que tuvimos nuestra hoguera de oración, ¿verdad? Regresábamos el martes. Y regresamos y en el carro, no recuerdo quién fue, que comentó algo que decía el pastor Benjamín ahora que estuvo con nosotros. Y eso, cuando yo lo escuché de él, ¿verdad? Y el martes que lo recordaban, me bendijo porque él decía que el fuego nunca apunta hacia los lados o hacia abajo, el fuego siempre apunta hacia arriba. Entonces él decía, a donde enciendas una llama, el fuego siempre apunta hacia arriba. La punta de la llama siempre está apuntando hacia arriba, hacia Dios. Entonces, cuando nosotros somos niños, o si han visto un niño, a todos los señores les dice tío o abuelo. ¿Verdad? Yo recuerdo que llegaba una persona a limpiar ahí el patio de las personas que viven atrás y Lucas decía, ya llegó mi abuelito, decía, y era un señor que estaba limpiando ahí. Entonces, cuando uno va creciendo, por eso insisto que tiene que ver con la madurez, esa manera de pensar, el entender que el fuego del ministerio que hay en mí depende solo de Dios y de nadie más, solo va a depender de Dios. Amén. Quiero leer ahí en Levítico 6, 2 y 13, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahí habla una responsabilidad personal. Y a veces decimos esa palabra disciplina, como que es de la carne, como que es, yo me imagino un soldado todos los días a las 6 de la mañana toca la trompeta y se tiene que alistar y hacer sus ejercicios matinales. Así me imagino, y no, yo quiero que el corazón me diga, me despierte un sensontle ahí en mi ventana y me diga, párate a orar. Y a veces somos o tenemos esa imagen de lo que a mí me corresponde hacer. Aquí vemos que el sacerdote tenía una responsabilidad. No vas a dejar que ese fuego se apague. Entonces, ten leña, porque ese fuego es tu responsabilidad que no se apague. O sea, es mi responsabilidad que mi fuego no se apague. No me lo va a pagar un inmaduro, alguien que desee tomar de mi fuego para él, o alguien que no quiera entender las cosas de Dios y quiera forzarme a llevar una vida como la lleva él, desordenada. No, al contrario, nosotros, como bien lo dijo mi esposa, o sea, bueno, ya falleció, pero era un gran hombre de Dios, el pastor Cho. Él decía que los primeros años, dice, que él se metió a orar con Dios porque quería oír la voz de Dios. No oyó nada, pero eso no lo desmotivó. Él siguió orando hasta que dice que la voz de Dios se oía a lo lejos, pero cuando más se metía con Dios, sus oídos empezaron a disciplinarse para oír la voz de Dios. Entonces es nuestro deber. No debemos ni cargársela a los hermanos ni a la iglesia. La responsabilidad es directa mía. Miren, hay muchos creyentes o creyentes, ¿verdad? No cristianos. Un cristiano es un hombre, una mujer fiel, seguidor de Cristo. Pero hay muchos creyentes que creen en el Evangelio, creen en la salvación, creen en el bautismo y han dado esos pasos, pero insisto, ¿verdad? No siguen a Cristo de una manera fielmente y muchos de ellos justifican que ya no se congregan, que siguen creyendo en Cristo, pero todavía siguen tomando, yéndose a fiestas, etcétera, etcétera. Y su justificación es que dicen, es que los hermanos, es que los pastores, de verdad que lo que quiero con este tema es que puedan escuchar en su corazón y en su espíritu que fueron ellos los que se dejaron apagar y que son ellos los que van a volver, ¿verdad?, a avivar ese fuego. Entonces, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Lo leíamos al principio, le dijo, mantén vivo ese fuego. Número 1, no tengas temor. Y número 2, sé valiente, esfuérzate, ¿verdad? Y cumple aquello para lo que te enviaron. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Miren, quiero leerles algo que ponía aquí en mis notas, que es, tenemos que tener bien claro
que ya sea un ministerio, un don, un llamado, un talento y todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Satanás siempre quiere apagarla, siempre querrá extinguir todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí es donde creo, ¿verdad? Que cuáles son las manos, las bocas que usa Satanás, la de aquellos cristianos que murmuran, que critican, que meten cizaña. Necesitamos mantener avivado el fuego de Dios. No hay duda que necesitamos eso. Necesitamos volver a tener pasión por Dios, por su palabra, en vez de depender de ideas, de pensamientos, experiencias, mensajes populistas o avivamientos del pasado. El avivamiento comienza en el corazón. El avivamiento comienza primero en el corazón y no con oración. Es primero reconocer una situación, es primero sentir la desnudez, la frialdad de nuestra alma y de nuestra situación espiritual y posteriormente desear cambiar esa situación. No es, ¿verdad?, lo que comento con esto de que estoy orando y en la oración me dieron las ganas de poder recibir un fuego de Dios. No es así. Muchas veces ni estaba pensando en Dios, ¿verdad? No estaba pensando, perdón, en orar cuando Dios empezó a poner en mí una necesidad. Y esto que quisiera lo que platicáramos, ¿verdad? Que anotaba al leer diferentes versículos es que contrariamente a los que muchos creen, el avivamiento no es hacia adelante en el conocimiento. No es una nueva revelación, sino hacia atrás. Esto es que la iglesia tiene un retorno a la senda antigua, a las enseñanzas primeras y no de nada nuevo. Es primordialmente un regreso a las escrituras. Avivamiento no son las iglesias llenas de gente, avivamiento es la gente llena de Dios. A veces pasa esto, ¿no? De que queremos un fuego, queremos un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Y llaman avivamiento a la visión o a la misión que tenemos por delante. Cuando avivamiento es lo que ya, ¿verdad?, Dios hizo. Entonces el apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, ¿no? Lo que ya se puso en ti, ahora manténlo vivo, ¿verdad? Entonces las iglesias ya tenemos un fuego de Dios que por alguna razón, insisto, algunas iglesias lo han dejado apagar. Entonces cuando hablamos de regresar a un avivamiento, no es buscar algo nuevo hacia adelante, sino que el don, lo que ya recibimos, lo que Dios ya puso en nosotros, que ahora, ¿verdad?, nosotros volvamos a mantener la pasión y a tener la pasión por todo esto. Escuchaba con lo que usted está diciendo, bueno, escuchaba una adoración que se llama Hazlo de nuevo. Y escuchaba un testimonio que los ministros que cantan esa adoración compartieron en ese momento de la grabación, ¿no? Y ellos decían que leyeron una historia acerca de John Wesley y de unos estudiantes, ¿no? De que estos estudiantes los llevaron como a un tour, a un recorrido de la casa de John Wesley y les empezaron a enseñar, ¿no? Supongamos que, no, pues este es el comedor donde se reunía la familia, esta es la sala y todo. Y pasaron, dice, como al lugar, como una biblioteca, como un lugar donde John Wesley pasaba tiempo de intimidad con Dios, dice, y que pudieron sentir o ver, dice, un lugar específico donde incluso estaban como marcadas las rodillas de John Wesley, de donde él pasaba tiempo y horas orando. Y que al regresar, ya terminaron de hacer este recorrido y que al regresar digamos que a la casa de los estudiantes o al internado de los estudiantes de teología faltaba uno. Y que bueno, pues ¿dónde está? No, pues se quedó allá y se regresaron y que el que los dirigía o el maestro de ellos, no voy a llamarlo así, que él dijo, yo sé quién falta y sé dónde está. Y que se metió, dice, al lugar y que en el mismo lugar estaba Billy Graham, arrodillado, orando y bañado en lágrimas diciendo, Señor, hazlo de nuevo, úsame a mí y hazlo de nuevo. Entonces, ellos decían eso, ¿no? Acerca de que Dios, no es que Dios está generando algo nuevo para la iglesia, para las personas o para cierto lugar, sino que es algo que ya, ese fuego que ya está en el corazón de Dios, que nos los quiere dar, como diciendo, a ver a qué horas hay un corazón dispuesto para que esto se vuelva a encender y se vuelva a avivar. Amén, así es. Sí, muy importante esto.
acerca de la intimidad con Dios. Estoy empezando a leer un libro que habla acerca de eso, de capturar la presencia de Dios. Y decía, es que es algo que la iglesia primitiva aprendió de Jesús y desgraciadamente ahora con tantas estrategias, con tantas cosas que queremos hacer, hemos perdido eso esencial y lo hemos querido suplir con algo superficial y luego se ve y luego se percibe y se siente. Entonces, pues cada uno de nosotros tiene que tener su intimidad con Dios y no es algo, como lo dijo mi esposa, que se pueda tener superficialmente. Si uno tiene que desnudar el corazón y es importante acercarse a Dios como un padre, no como un juez con la vara desenvainada, sino como un padre que quiere tener intimidad con su hijo. Así es, eso es algo que la misma historia nos lo dice. Muchos avivamientos no comenzaron con los pastores o los líderes espirituales de algunas iglesias, sino con personas que empezaron a tener hambre, ¿verdad? Por algo muy íntimo de ellos con Dios, y ahí es donde Dios los visitó y puso algo en ellos que después no lo podían ellos contener, se acercaban a alguien y Dios hacía cosas tremendas, sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, creo que este es el punto clave de todo lo que estamos queriendo hoy conversar, que nuestra relación con Dios es la que nos ayuda a que el fuego de Dios permanezca. Entonces, el don, el fuego es de Dios. Yo solo soy como el que lo porta. Dios lo está confiando en mí, ¿verdad? Me reconocieron algunas autoridades espirituales, impusieron las manos y me enviaron. Y tengo ese respaldo también en el mundo espiritual, esos derechos legales de que no me envíe solo. Pero eso no me asegura, ¿verdad? El que el fuego y el poder de Dios vaya a fluir a través de mí, sino que ahora va a depender mucho de mi relación con Dios. Yo creo que hay tres cosas muy importantes para hablar sobre esto. La primera, avivar el fuego es una responsabilidad personal, ¿verdad? Como lo leía nuestro hermano ahí en Levítico capítulo 16, verso 12. Número dos, dejamos apagar el fuego por descuido cuando nos desenfocamos. Y número tres, dejamos apagar el fuego por nuestra pereza. Pereza espiritual, ¿verdad? La sustituimos con el alma o con la carne y lo empezamos a llamar espiritualidad. Entonces, bien decía nuestro hermano, ¿verdad? Como hay en Levítico capítulo 6, se les da una orden. No es un si quieren, no es un si tienen tiempo, no es ahí, ¿verdad? En la agenda y anótenle, hay que echarle, ¿verdad? Maderita al fuego para tenerlo. No, es una orden. Y es una orden hacia todo el que es sacerdote. Y entendiendo cuando Jesús dice, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, hablándole al apóstol Juan de que ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes, si entendemos eso, por eso es lo que decía hace un momento, que esto de avivar el fuego tiene que ver con una mente madura. Entonces no es con un alma emocionada o con una mente ilusionada, sino con un corazón con madurez. Algo que yo siempre digo en mi forma de pensar y de ver, digo, y de ver las cosas o la vida espiritual, ¿no? De repente yo pienso y digo, es que el ser cristiano o ser seguidor de Jesús no se puede resumir en pues asistir a la iglesia, cumplir con ciertos requisitos y ya. Yo digo, lo que Dios tiene o el reino de Dios debe ser algo tan inmenso. Yo, en mi forma de pensar, digo que apenas si conocemos tal vez un 1%, ¿no? Y a veces le digo, Señor, yo quiero conocer más. De repente me meto en líos un poco grandes por andar haciendo ese tipo de oraciones. Pero sí, o sea, yo siempre he tenido esa pregunta en mí, es que no puede ser esto, no puede ser solo esto, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, a mí me gusta leer el Antiguo Testamento, leer el libro de los Hechos, ver todas las cosas que Dios hacía a través de los hombres o de los siervos que él usaba, ¿no? Y uno dice, o yo a veces pienso, digo, es que necesitamos volver, necesitamos hacer algo que decía el apóstol Pablo, ¿no?
es que el mensaje que nosotros damos no solamente es de palabra, sino con la demostración del poder de Dios, pero definitivamente pues necesitamos tener una relación muy fuerte con el Espíritu Santo en este tiempo, ¿no? En el que nosotros estamos, para que nosotros podamos ver eso. Amén. Dice mi pastor, ¿verdad? Eso, de que nosotros solo somos un punto en la eternidad de Dios, que la realidad es que nuestra mente, podemos, dice él, vivir 1000 años y ni aún así vamos a llegar a conocer a Dios en totalidad. La realidad es que vamos a conocer no lo que busquemos de Dios, sino lo que Dios nos revela. Porque es como decía el hermano en el ejemplo del pastor Cho. Entonces, si no me equivoco, dijo, porque también leí el libro, que fueron casi 7 años que estuvo continuamente buscando. Entonces, imagínense cuántos días hay en cada uno de esos años y cuántas horas hay y cuánto tiempo dedicó. Y a veces hay personas que van 2 domingos a la iglesia y si Dios no hace lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, pues vamos a buscar a un macumba, a un brujo, a alguien que me haga una limpia, porque ya el Dios de estos no me contestó. Entonces, vamos a buscar, ¿verdad? Otro proveedor. Entonces, y no es así. Entonces, el pastor Cho desde el primer día tenía hambre de Dios, pero por alguna razón que nosotros nunca vamos a entender, porque eso solo es la relación de Dios con él, ¿verdad? Y la relación de Dios nunca va a ser la misma con todos. Dios no se va a relacionar con ella y con usted de la misma manera, aunque sean esposos, porque por eso los hizo únicos. Y es como decía la hermana, yo pienso ahorita de esta manera y seguramente si le preguntamos de qué manera piensa él, va a decir todo lo contrario, voy para el otro lado de mi esposa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro eso en nuestro corazón, de que Dios es el que va a decidir cómo revelársenos, qué nos va a revelar, cuándo nos va a revelar, y no podemos pensar que en nuestra mente tan pequeña, ¿verdad? Y con tan poca capacidad, vamos a poder nosotros descifrar, definir a un Dios tan grande, eterno, que no cabe ni aún en la eternidad. Sí, es tremendo lo que hace Dios. Y habla usted de un punto acerca de la pereza espiritual. Así es. Yo quiero hablar acerca de lo que le ocurrió a Elías. En los tiempos de Elías, él oró y durante 3 años y medio no llovió. Y cuando Dios le dice, no, pues sal de la cueva y ve a enfrentar al pueblo de Israel, él se enfrenta a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal lo desafían a él. Él acepta el desafío y dicen, bueno, pues hagan un altar y vamos a ver a quién Dios le responde. Y en el altar que hace Elías pide agua. O sea, durante 3 años y medio sin llover, y él pide, no, pues traigan 4 cántaros y durante 3 veces derrámenlo sobre el altar. Lo hubieran crucificado los cristianos de este tiempo pidiendo lo más valioso de ese tiempo. Exactamente, yo creo que sin sacrificio no hay fuego. Entonces, ¿qué es lo que permitió que el fuego de Dios descendiera y consumiera todo? Que en ese momento el agua era lo más valioso que se podía dar y lo derramaron en el altar. Y Dios, si queremos fuego, va a pedir un sacrificio. ¿Qué es lo más valioso que le debemos de dar a Dios? Nos los va a pedir sin que nos haga manita de puerco. Debe de ser voluntario. Decir, bueno, como Abraham, pues te sacrifico a mi único hijo que me has dado, pues te lo doy. Si tú me lo pides, te lo doy. Pero insisto, sin sacrificio no hay fuego. Esa es muy buena frase. Y es como, ¿verdad? En algunas ocasiones he dicho, esto no es esto no es una palabra o no es una frase de internet, sino que es un principio de reino, ¿verdad? Por toda la Biblia vemos eso. Entonces no es algo que nos estamos inventando, de verdad, muy buena. Quiero leerles ahí, como les decía, el punto número 2, ¿verdad? Que el fuego se apaga a veces porque nos descuidamos, nos desenfocamos. Segunda de Crónicas 29, 6 y 7, le pasó al pueblo de Israel. Dice la Escritura, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Dejaron que las lámparas del templo, ¿verdad? Y el fuego del altar del holocausto se apagara.
Pero el texto, ¿verdad? Como decía aquí, nos enseña que le volvieron las espaldas a Dios. Y es lo que hemos estado diciendo. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, Señor, te busco. Cuando buscamos a alguien lo hacemos de frente, pero cuando rechazamos a alguien lo hacemos de espalda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos ser creyentes, ¿verdad? Cristianos, perdón, con un fuego de Dios en nuestra vida, y lo que menos hacemos es acordarnos de Dios. ¿Cuál es la lámpara en este tiempo? Es nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces, como les he dicho en algunas ocasiones, hay cristianos que van a la iglesia sin Biblia, ¿verdad? Entonces sacan el celular y ahí lo traen y dicen, ya, con esto. Entonces, ¿cuántas veces leen la Biblia en casa? Déjense ustedes de leer cuántos versículos de esos que leen viven allá afuera. Entonces, tenemos nosotros que tener muy en cuenta que no nos podemos desenfocar de Dios, no le podemos dar a Dios la espalda, porque automáticamente se deja de avivar el fuego que Él ha puesto en nosotros. Igual recordaba un pasaje en el primer libro de Samuel, ¿no? Cuando Dios llama o le habla a Samuel, ¿no? Que dice que la lámpara del templo estaba a punto de apagarse ya, y fue el momento en que pues Dios usó la vida de Samuel para que ahora él fuera esa voz de Dios en su tiempo, ¿no? Y vemos lo que estaba haciendo los hijos de Elí, quien eran a cierto punto pues los herederos del sacerdocio o los sucesores del sacerdocio de su papá. No estaban completamente, aparentemente dentro de la casa de Dios, pero estaban haciendo acciones incorrectas, que estaban dándole la espalda, así como decía usted hace un momento, ¿no? A Dios con sus acciones, con lo que ellos estaban haciendo. Tal vez para las personas pudieran decir, ay, ellos conocen, ellos saben, pero también las mismas personas del lugar de ese tiempo pues conocían y sabían lo que ellos como hijos del sacerdote estaban haciendo. Y creo que es muy, en nuestros tiempos y en cualquier tiempo, considero yo, es muy terrible que siendo nosotros la luz para este mundo, el mundo pueda decir o pueda señalarnos a nosotros como conocedores de Cristo, pero en muchas ocasiones hacedores de maldad. Así es. Hace poco leí una frase, ¿verdad? Con respecto a esto último que decía, de un pastor que decía, qué terrible que hoy las tinieblas alumbran más que la luz, ¿verdad? Y dice él, yo sé que es un juego de palabras y hasta van a decir, eso no tiene sentido lo que acabas de decir, pero hoy la gente está encontrando más dirección en el mundo y en las tinieblas que dentro de una iglesia. Porque dentro de una iglesia están yendo a buscar, ¿verdad? Algo que les alivie el alma, que les siga apoyando sus pecados, porque no quieren cambiar. Porque algunos pastores, por llenar sus iglesias, les han dicho que no hay necesidad de cambiar, que no se hable del pecado, que no se mencionen ciertos temas, que por qué cada domingo hay que estar hablando del pecado, que hay que hablar mejor de salir adelante, ser exitosos, ser campeones en la vida, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que hace es desenfocar a una persona, ¿verdad? Y el fuego comienza a apagarse. Y de verdad es difícil querer liderar espiritualmente a alguien con un corazón, ¿verdad? Donde ya no hay fuego de Dios, o es como un pábilo que ya está humeando, y una persona que tiene así el fuego no le interesa. Como les decía hace un momento, el día martes nosotros tuvimos, ¿verdad?, una actividad que fue una hoguera de oración. Y yo me acuerdo que le decía eso a Frank, ¿verdad? Le decía, cuando comience el fuego de esos, los maderos están secos, están nuevos, va a ser fuerte, pero conforme pase el tiempo se va a ir apagando. Entonces necesito que estés al pendiente, ¿verdad? Con maderas que agregar y estar atizando eso para que el fuego no se apague. No queremos, le decía, no queremos tener carbones encendidos. Quiero tener una llama alta constantemente para que ese fuego esté tocando, ¿verdad?, nuestro corazón. Entonces, definitivamente el mantener el fuego encendido no es opcional, es una prioridad de todo aquel que ha creído, ¿verdad?, en Dios. Y me gustaría preguntarles, ¿verdad?, de qué manera podrían concluir este tema, ¿verdad?, para poder ir terminando. ¿De qué manera concluir este tema, hermano Juan Carlos? Yo, concluiría que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que no se la debemos achacar
ni a nuestro cónyuge, ni a nuestro pastor, ni a nuestro líder, sino que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante de Dios. Y sobre todo que en estos últimos tiempos la maldad, como lo hemos visto, vendrá en aumento. Y como dice Jesús, el amor de muchos, mire cómo dice, el amor de muchos se apagará. No permitamos que la maldad, o por ver la maldad, oír la maldad, nuestro corazón se vuelva menos apasionado por Dios. Al contrario, donde hay mucha maldad, que se avive el fuego de Dios en nosotros. Amén. Hermana Nayeli. Pues recordar que el fuego de Dios está en Él y depende de Él. Y Dios solamente está esperando que nosotros tengamos un corazón dispuesto una vez más para poder acercarnos a Él. Y si tú que nos escuchas eres un hombre o una mujer que anteriormente tenías un hambre muy fuerte por conocer de Dios, por buscar la presencia de Dios, y en algún momento de tu vida te desviaste y empezaste a ver o escuchar otras cosas o a relacionarte con alguien más, cree que Dios es el más interesado que tú vuelvas a Él para poder usarte y para poder avivar en tu corazón ese fuego, esa llama en ti. Solo necesitas levantarte y volver a tener y a practicar esas disciplinas espirituales, la oración, la búsqueda de Dios a través de la palabra, la búsqueda de Dios a través de la oración, en una intimidad donde tú y el Espíritu Santo se puedan encontrar una vez más para que puedas arder nuevamente en tu pasión por Dios. Amén. Muy bien, a mí me gustaría sumar, ¿verdad? Lo que ellos dos han dicho, estoy de acuerdo con eso. Creo, como lo dice la hermana, que lo posible depende de nosotros y lo imposible depende de Dios. Dios nos da el fuego de una manera sobrenatural cuando no somos dignos ni merecedores, y ahora solo tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Manteniendo nuestra relación con Dios. Tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Timoteo era un joven sin experiencia, sin conocimiento, inmaduro en muchas cosas del ministerio pastoral, y aparte de eso su personalidad era tímida. Por eso es que a la recomendación para él es: esfuérzate, sé valiente y no tengas temor. Entonces, la personalidad que tú tienes va a tener mucho que ver con lo que Dios te pida que hagas para que el fuego de Dios se mantenga avivado en tu corazón. Son tiempos, como lo decía, ¿verdad?, el anciano, donde está profetizado que va a haber mucha frialdad. ¿Y cómo evitamos nosotros ser parte de esa profecía, ¿verdad?, manteniendo el fuego de Dios en nuestros corazones. Y si tenemos la oportunidad de ser líderes, de hablar, de predicar, de compartirle algo, de alguna manera influir en una o en más personas, hagamos uso correcto de esto para poder, ¿verdad?, invitar a las personas a avivar el fuego de Dios en sus corazones. Les recuerdo, ¿verdad?, que cada domingo nosotros nos congregamos en la iglesia del Señor Pino Tepa a las 10 de la mañana. Dios está haciendo algo sobrenatural en nuestra iglesia y te invitamos para que puedas venir y experimentarlo. Como le dijo, ¿verdad?, le dijeron a los discípulos: ven y ve lo que Dios está haciendo. Por favor, ¿verdad?, ayúdenos a compartir estos videos con creyentes que necesitan escuchar esta palabra y avivar este fuego. Exactamente 7 de septiembre, 7 de septiembre o 9 de septiembre. El 7 de septiembre vamos a tener en la iglesia una actividad que hemos llamado Día del Hermano, donde todos aquellos que por la razón que se han apartado del Señor, vamos a preparar la casa del Padre para que todos los hijos pródigos puedan regresar. Va a ser una fiesta pensada en todos aquellos que se han apartado del Señor. Así que les invitamos, por favor, a que este 7 de septiembre a las 10 de la mañana nos acompañen en nuestra iglesia. Va a ser un buen momento y una buena oportunidad para avivar el fuego de Dios en tu vida. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo, y que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.